Bienvenido a un nuevo video de este tutorial de HTML5. En su capítulo semántico, pues el HTML5 son bastantes tecnologías. Sigamos revisando. En el video anterior estuvimos viendo las tablas. En los videos anteriores vimos temas de las tablas. Quedan algunos elementos por investigar. Se los quiero dejar ahí como expresados. Investiguen la combinación de filas y la combinación de columnas. El call span y el call row, si mal no recuerdo, lo pueden investigar. No quiero dejar muchas pistas, pero quiero como dejar algunas tareas para quien esté siguiendo el tutorial, pues también vaya e investigue un poco. Una fuente, el sitio web w3schools.com. Busque la parte de combinar columnas y combinar columnas y combinar filas. Y ahí van a ver cosas interesantes. Es bastante complejo de explicar, pero entonces dije, dejemos la investigación. Ahora, ¿qué nos compete en este video? Las listas sin ordenar y las listas ordenadas. ¿Qué son estos elementos? Esto nos va a permitir desde desde la redacción de contenidos, una recomendación es que cuando hagamos una enumeración, una utilización de comas enumerativas, pues la recomendación es que esas comas enumerativas, si son muchas, no vayan dentro del párrafo, sino que podemos colocar dos puntos e iniciar una lista de elementos. Las listas de elementos van a ser ordenadas, es decir, el navegador automáticamente va a colocar el primer elemento como 1, segundo elemento 2, 3, 4. También podemos indicar que sea simplemente A, B, C, D, números romanos. Esto ya es una configuración. Realmente no es complejo, es simplemente agregar un parámetro y que defina qué tipo de numeración es, pero en esencia la lista ordenada lo que va a renderizar es 1, 2, 3, 4. Y la lista sin ordenar, la que vemos en pantalla, va a utilizar algún elemento, puede ser digamos un icono, pero que no responde a un orden. Normalmente son las viñetas, que en inglés traduce como bullets, que serían como que balas. Entonces, la lista de elementos, miremos acá el ejemplo que tenemos en pantalla y dice, por ejemplo, hay un párrafo que dice, esta es una lista de elementos sin ordenar, dos puntos, y empieza a listar unos posibles elementos. Vehículo, avión, tren, autobús, bicicleta. Entonces, si lo hacemos como en español, en un párrafo, más que en español en un párrafo sería, esta es una lista, digamos, de mecanismos o, bueno, simplemente, no me voy a enredar con esto. Esa es una lista sin ordenar, podríamos colocar vehículo, coma, avión, coma, tren, coma, autobús, coma y bicicleta. Estos son comas enumerativas. Acá. Y bicicleta. Son comas enumerativas. La recomendación es que no hagamos eso que acabo de hacer. La recomendación es que las comas enumerativas, cada elemento de esa enumeración los convierta en un elemento de lista. ¿Cómo se renderiza esto? Ya lo vamos a revisar. Recuerden que estamos viendo teoría y luego cuando miramos el código ya nos queda mucho más fácil de comprender. Entonces, ¿cómo está comprendido una lista de elementos? Se define una etiqueta de apertura, donde en este caso es UL, que hace referencia al nombre, un ordered list, ¿sí? Y luego viene cada uno de los elementos, que es LI, la etiqueta LI, que sería list item, como elemento de la lista. Entonces, vamos a precisar. ¿Qué queremos hacer? Una lista de elementos. ¿Ok? La lista de elementos es ordenada o es sin ordenar. ¿Cuándo es ordenada? Por ejemplo, cuando debemos seguir un paso a paso. Por ejemplo, va a crear una lista o va a crear un usuario en el sistema. Entonces, para crear un usuario en el sistema, siga estos pasos, dos puntos. Eso es un párrafo. Paso 1, entonces va a una lista de pasos. Lista ordenada. 1, ingrese el nombre. 2, ingrese la contraseña. 3, repite la contraseña. 4, su fecha de cumpleaños. ¿Sí? Son pasos ordenados que tienen que respetar efectivamente ese orden para que el proceso sea correcto. Pero en este caso,
digamos aquí no hay un orden, no importa que sea primero bicicleta, que sea primero tren, simplemente estoy enumerando elementos, entonces semánticamente es una lista que no tiene que estar ordenada, puede ser sin ordenar. Tenemos entonces el elemento, es UL, pero si lo queremos ordenado, y ahí hice una pausa porque estaba pensando, sería OL, ¿sí? Si la etiqueta entonces es UL, es una lista sin ordenar. Si la etiqueta es OL, es una lista ordenada. Enseguida hacemos la práctica y lo vamos a comprender. Y cada elemento de la lista, independiente de que sea ordenado o sin ordenar, es un LI. Es un LI. Entonces vamos a hacer la práctica para que nos quede mucho más claro este ejemplo. Esto es lo que tenemos de código, lo renderizamos. ¿Qué tenemos? Un H1 y un párrafo. No tenemos nada más. Es lo que tenemos acá. Y vamos a hacer el ejemplo que acabo de mencionar. En el párrafo dijimos, para crear un usuario, para crear una cuenta, siga estos pasos. 2 puntos. Renderizamos y tenemos la información. Aquí uno pensaría que sigue una lista de elementos, ¿sí? Ordenado sin ordenar, vamos a hacerla inicialmente sin ordenar. Sin ordenar, recordemos que es UL, Unordered List, ¿vale? Elementos sin ordenar. Ordenados es OL, ¿vale? Entonces, UL. Ahí tenemos. Rendericemos, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué? Definimos la lista, pero la lista no tiene ningún elemento. Vamos a dar acá un Enter para que nos concentremos en estas etiquetas. Y no tenemos ningún elemento, entonces no está presentándose nada. Primer elemento, ok, dentro de las etiquetas UL vamos a definir un primer elemento. Recordemos que los elementos son LI. Lo abro y lo cierro. Primer paso entonces, ingrese su nombre. Primer paso. Ya tengo un elemento de la lista. Renderizo, ingreso su nombre. Aparece con una viñeta, con un bullet, porque es una lista sin ordenar. Pero sigamos así. Ingreso su nombre. Siguiente elemento de la lista, es decir, otro LI. O sea, si nuestra lista tiene 10 elementos, son 10 LIs. Ingrese su apellido. Guardo, renderizo, ingreso su apellido. Miren que la lista, por defecto, tiene una sangría. Está, a ver, acá para este lado, tiene una sangría, ¿sí? Tiene un margen a la izquierda. Muy bien, vamos. Otro LI, ingrese su correo, ¿sí? Sigamos acá, otro LI, claro que muchos ingresos, pues, pero ingrese su contraseña. Esto no estaría bien redactado, pero estamos aquí haciendo un ejemplo desde lo técnico, no desde lo comunicativo. Y repita o valide su contraseña. Y por último, haga clic en enviar. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Ahí tenemos una lista de elementos. Estos elementos son sin ordenar, porque tiene unas viñetas y pues ahí no está dando como que un orden. Uno podría decir, claro, está ordenado, porque la lectura que hacemos es de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces tiene sentido que esté ordenado. Pero si queremos precisar mucho más ese orden, lo que haríamos es cambiar la etiqueta UL por O, que es Ordered List, OL. Miren que cambié la línea 15 y 22, actualizo la renderización y ¡pum! 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya es una lista con un orden mucho más explícito. Así entonces hemos creado esta lista de elementos sin ordenar y elementos ordenados. Pero vamos a hacer una precisión mucho mayor. Queremos crear subniveles de la lista. Se me ocurre, vamos a agregar que ingrese su nombre, va a tener 2 hijos, que va a ser primer nombre y segundo nombre. Voy a hacer el código y voy a explicar qué es lo que estoy haciendo. Entonces, sin cerrar, voy a separar acá para concentrarme en esto. El primer elemento, ingrese su nombre, tiene 2 subítems, ¿sí? 2 subítems, que va a ser
primer nombre y segundo nombre. Entonces, dentro del primer elemento voy a crear una nueva, venga acá, voy a crear una nueva lista. Dentro del primer elemento voy a crear una nueva lista. Y esa lista tiene dos elementos. El primer elemento es primer nombre y el segundo elemento es segundo nombre. ¿Sí? Y ahí cierro ese primer elemento. Entonces, vuelvo acá. Voy a cortar. Miren, el primer elemento es ingrese su nombre. Dentro del primer elemento voy a agregar una nueva lista, ¿sí? Que es esta que acabo de agregar acá, que tiene dos elementos. Entonces serían como que hijos de este primer elemento. Guardo, renderizo y miren cómo está quedando. Primer nombre, segundo nombre. Entonces ya creé una lista de elementos y dentro de la lista de elementos creé unos subelementos. Y así podría seguir haciendo subelementos, subelementos y subelementos. Así entonces hemos aprendido a hacer listas ordenadas. Esto funciona muy bien para los sistemas de navegación. Los sistemas de navegación normalmente son listas de elementos. Claro, aparecen algunos, la gran mayoría aparecen en vertical, aparecen sin viñetas, pero semánticamente son listas de elementos dentro de una caja que se llama nav, que la vamos a ver en próximos videos. Pero por lo pronto, desde la redacción, ya conocemos cómo es la presentación de elementos sin ordenar. Recordemos que esto viene muy bien para párrafos que tienen comas enumerativas, porque es más fácil leer en pantalla lista de elementos que lista de elementos, pues lista de elementos como lo que estamos viendo acá, que leer un montón de elementos con comas enumerativas. Y pues esto hace parte de esos cambios. Esto es un pequeño cambio, pero hace parte de esos cambios que exige la redacción digital, la redacción para pantalla. Cualquier inquietud que tengas sobre esta etiqueta, sobre estas etiquetas, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios y pues nos vemos en el próximo video.